Semana 1, día 7. ¿Qué semana de lecturas? Hemos celebrado la grandeza de Dios en los Salmos. Hemos reconocido desde que Dios creó el universo y la humanidad hasta la caída y luego el diluvio, a través de muchas generaciones. Estos relatos de nuestros antepasados nos animan porque nosotros también llevamos la imagen de Dios y nos avergüenzan porque todos nuestros antepasados eran rebeldes. El plan de salvación de Dios revelado en el resto de las escrituras es necesario porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Gracias, Dios, por estos relatos que describen tanto el origen de mi raza como el horror de pecar contra ti. Oh Dios de la creación, te alabo por tu grandeza y tu bondad. Con sabiduría hiciste todas las cosas y le diste a la humanidad la tierra para que la cuidara. Hoy me someto a ti nuevamente como mi amoroso Creador. Gracias por el Evangelio. Gracias por el privilegio de portar tu imagen. Ayúdame a nunca olvidar la gloria y la culpa de ser descendientes de Adán y Eva. Amén. El pueblo del pacto de Dios. Acto 2. El acto 1 nos mostró que la rebelión contra Dios es el conflicto central de la narración bíblica. En respuesta a esta rebelión, Dios promulgó castigar en eventos claves como el jardín del Edén y el diluvio de Noé. Pero el castigo no es la única forma en que Dios responde. También comenzó a trabajar en su plan de salvación al crear un camino único para la redención. En el acto 2, Dios establece un pueblo del pacto y es fiel en su relación con ellos. Escenario del acto 2. A diferencia del acto primero, donde los escenarios eran universales o sitios vagamente definidos en la tierra, los escenarios del acto 2 son lugares que podemos identificar. El escenario principal es la tierra de Israel, una tierra que Dios promete daros a los descendientes de Abraham. Dentro de esa tierra Jerusalén surge y acapara la narración, y en Jerusalén un edificio, el templo de Salomón, eclipsa a todos los demás. Se presentan otras ubicaciones como escenarios secundarios. Egipto, al principio, es un nido acogedor para la incipiente nación, pero luego se convierte en un monstruo esclavizante. Esta tierra es el lugar donde suceden los eventos que terminaron en la liberación a través de Moisés. Babilonia se convierte en el lugar de cautiverio después de que el templo de Jerusalén es destruido. Sin embargo, con el tiempo, el acto 2 termina con los israelitas de regreso a la tierra prometida por Dios, donde los fieles aguardan con esperanza al Moisés que vendría. Personajes principales del acto 2. Dios continúa siendo el personaje central. Él pone en marcha los eventos al hacer pactos y obrar a través de las personas que ha elegido para promover sus propósitos. Los personajes humanos centrales son miembros de una sola familia a través de las generaciones. Mediante esta familia, Dios envía al Salvador. En el acto tercero, los siguientes son ejemplos de personajes importantes en el acto 2. Abraham y Sara. Dios elige a esta pareja para que entable una relación de pacto con él. Dios promete que a través de sus descendientes, comenzando con su hijo Isaac, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Las Escrituras mencionan a Abraham y a Sara como ejemplos de fe. Ver Génesis 15, Isaías 51, Romanos 4, Gálatas 3:9, 1 Pedro 3:5 al 6. Moisés. Dios lo usa para sacar a los israelitas de la esclavitud egipcia.
Los primeros 5 libros de la Biblia se conocen tradicionalmente como los libros del Moisés, porque escribió la mayor parte de ellos, con la excepción del relato de su muerte. Dios usa a Moisés como el agente del pacto de Sinaí. El momento central de su vida es el encuentro con Dios en el monte Sinaí y la recepción de los 10 mandamientos. David. Nadie esperaba que Dios eligiera a un pastor humilde para gobernar a Israel. Las aventuras de David se relatan con cariño y a veces espeluznante detalle. Siendo un brillante poeta, David compone gran parte del himnario de la Biblia, el libro de los Salmos, en el pacto que Dios establece con David. A los descendientes de David se les promete una dinastía eterna de reyes. Esta dinastía culmina en Jesucristo, como lo dejará claro el acto tercero. Elías se destaca como el primero de una nueva clase de profeta. Él confronta el establecimiento político y religioso de Israel con pronunciamientos que comienzan con la contundente frase: así dice Jehová. Los israelitas luchan perpetuamente contra la adoración a dioses falsos, y Elías deja en claro que solo un Dios es verdadero, el Dios que puede hablar y realizar obras poderosas. Elías es tan importante que él, junto con Moisés, aparece con Jesús en el monte de la transfiguración en el acto 3. Isaías es el profeta escribiente supremo, quien predice la caída y resurrección de Jerusalén. Más importante aún, Isaías profetiza el próximo rey mesiánico, el príncipe de paz. Este rey también es el siervo sufriente que quita el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Esther. Parece poco probable tener una heroína bíblica que es una belleza judía en el harén de un rey persa. El libro sobre ella es la última narración del acto 2. El valor de Esther es el factor decisivo para evitar que un astuto enemigo extermine a los judíos. Dios está obrando, pero no hay solución para el conflicto general. La rebelión de la humanidad contra Dios continúa. Resumen del acto 2. La trama del acto 2 se puede resumir en 3 frases: acción ascendente, acción descendente, acción sostenida. La acción ascendente dura aproximadamente 1000 años. Comienza con Abraham y Sara, cuyos descendientes se convierten en una multitud del tamaño de una nación en Egipto. La acción continúa aumentando a medida que Dios redime a su pueblo de la esclavitud a través de Moisés y les da sus leyes. Entonces la gente entra en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, a pesar de los reveses del periodo relatados en el libro de Jueces. La acción avanza decisivamente hacia el establecimiento del reino de David. El clímax del acto 2 es el reinado de Salomón, cuando el sabio y rico hijo de David gobierna sobre una gloriosa Jerusalén, donde el templo del Señor es el centro de la adoración de Israel. Luego está la acción decadente que dura unos 400 años. El reino de Israel se divide. El reino del norte, con sus reyes idólatras, cae ante el imperio asirio. El reino del sur, con su dinastía de reyes davídicos, cae en Babilonia. En el 586 a.C., el templo arde, Jerusalén cae y comienza el cautiverio, tal como lo habían advertido los profetas. Finalmente, hay una acción sostenida que dura cientos de años. En lugar
desde del desenlace el fin de la historia que podría haberse esperado. Después del regreso del cautiverio, la gente aparentemente está atrapada en un periodo de espera. Se encuentran en Jerusalén con un templo construido, pero la historia no está terminada. Mientras lees, utiliza la lente de El pueblo del pacto de Dios para ayudarte a interpretar la historia a medida que se desarrolla el acto 2. Semana 2. Sería difícil exagerar la importancia de este momento en la historia bíblica. Las lecturas de esta semana nos llevan a la mitad del acto 2, escena 1, de la historia de la Biblia. Esta escena presenta a Abraham como el padre del pueblo judío y el patriarca con el que Dios hizo un acuerdo fundamental, un pacto. En las historias del Antiguo Testamento, el pacto a menudo está en el epicentro de lo que sucede. Observa cómo Dios desarrolló el pacto a través del hijo de Abraham, Isaac y su nieto Jacob, y cómo Dios desafió la fe de cada hombre a través de los momentos de crisis, que definieron quiénes serían representados o representantes de Dios. Mientras lees, también observa el papel prominente que Dios jugó en la historia en desarrollo. Él es el actor principal, quien mueve la historia según su gran diseño.